Son las 8:12, nos acompaña esta mañana y le agradecemos como siempre al diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Patricio, gusto saludarte y a ti y a todos tus auditores. Sí, gracias por la invitación. No, gracias a usted, diputado. Como siempre, muy gentil con nuestro medio. Para que lo diga usted y nadie se confunda ni tergiverse, ¿no? ¿Qué es lo que molestó al Partido Socialista en lo medular de las reacciones posteriores al veredicto del caso Gustavo Gatica? A ver, lo primero diría yo es que fuerzas aliadas o parlamentarios, no diría colectividades políticas, parlamentarios aliados del Partido Socialista en la coalición de gobierno se hayan desentendido de la aberración del fallo que absolvió al carabinero Crespo, que dañó gravemente y dejó ciego al señor Gatica, y hayan preferido sacar provecho político de este hecho, intentando lavar su imagen, atribuyéndole al Partido Socialista responsabilidad en el fallo judicial. Eso en una frase. Eso en una frase. Y lo digo por lo siguiente, mira. Acá lo más grave es que haya habido impunidad judicial, transitoria espero yo, respecto de los hechos conocidos en el caso Gatica. Todos esperábamos que, por los hechos conocidos ante la opinión pública, sin atribuirme la condición de juez, sino más bien como simplemente comentarista de los hechos que se conocen, esperábamos que hubiera una sanción ejemplarizante respecto de una situación que a todas luces es un caso de exceso, abuso policial con resultado de lesiones gravísimas para el señor Gatica. Y esta indignación por este fallo, nosotros preparamos una declaración pública para precisamente respaldar las acciones que está llevando adelante la familia Gatica, y de repente el día martes en la tarde nos encontramos que parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio, hacían sendas declaraciones para atribuirle a la ley Naín Retamal los resultados de esa sentencia y además atribuirle responsabilidad a los que la habían aprobado en alguna de las instancias. Y esa politiquería es la que a nosotros nos llevó más arriba de la coronilla y produjo esta indignación. Sí, esta disociación. Sí. Vamos a volver a lo político, ¿eh? Estamos tratando de separar algo que igual estaba mezclado, diputado, pero vamos a volver a lo político, pero antes, valiéndome o aprovechando que usted, además de parlamentario y como dijo modestamente simple ciudadano, es abogado, le quería preguntar sobre esto que se ha dicho, de que no está del todo claro que sea en nombre de la ley Naín Retamal que se produjo el veredicto que se produjo. Le reconozco hidalgamente, no soy abogado como lo es la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, porque en la lectura del veredicto aparecen citadas precisamente las modificaciones legales que se hicieron luego de la aprobación de la ley Naín Retamal para efectos de por qué se produjo el veredicto que se produjo. Bueno, como abogado, ¿qué nos podrías decir al respecto para ir aclarando ese punto? Porque hay un sector que entiende claramente que esto es por la ley Naín Retamal, pero el gobierno dice que no está del todo claro. Mira, la verdad que el detalle final se va a conocer cuando el día 13 de mayo, cuando se dé a conocer también la sentencia y todos los fundamentos que han sido conocidos en el veredicto que se dio a conocer el día martes. El veredicto es un resumen ejecutivo del debate que hubo para arribar a la conclusión de absolución del carabinero Crespo. Pero el detalle final se va a dar el día 13 de mayo y ahí uno puede hacer un análisis completo. Pero con los antecedentes preliminares que uno tiene, lo primero es cuestionar a los parlamentarios que le atribuyen, y a todos los que le atribuyen el resultado del juicio a la existencia de una norma jurídica. Porque si es cierto lo que proclaman los que tú has mencionado, y también los parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio que han opinado sobre esto de manera frívola, uno debería entender de que el caso Gatica está completamente perdido, porque se aplicó una ley. Ajá. Y por lo tanto es completamente estéril que hayan recursos de nulidad, que se intente revertir la impunidad que se ha establecido, porque la ley
o que existiría esta supuesta ley que impediría un resultado distinto. Cosa que no es cierto, porque esta sentencia judicial, y eso también lo han dicho muchos, todos los que saben en materia penal, este resultado de esta sentencia judicial se habría obtenido igualmente de absolución, siguiendo el criterio de los jueces que fallaron, con o sin ley Naín Retamal. Sin ley Naín Retamal podría haber sido perfectamente absuelto por las mismas razones el carabinero Crespo, porque los jueces dieron por establecido, después de analizar el uso que hizo Crespo de la escopeta antimotines, la manera en cómo lo gatilló, la piedra que estaba lanzando, reconocida por el mismo Gatica en ese momento, y la circunstancia en que se produjo este enfrentamiento, estableció positivamente que se habían comprobado, y esto es súper importante, todos los fundamentos de la legítima defensa en favor del carabinero Crespo. No la ley Naín Retamal, sino que la legítima defensa. Es decir, estimó que el uso, que esto es lo más grave, que el uso de la escopeta antimotines del carabinero Crespo era absolutamente proporcional a la amenaza que tenía por parte de Gatica de recibir una piedra que tenía un potencial de causar daño letal al carabinero. Ya, pero esos son los hechos. Sí. Esos son los hechos. Y este resultado se da por los hechos. Yo no lo comparto. Sí, no lo comparto para nada. Insisto, vamos a volver a lo político, pero solo vas a dejar el punto. El hecho de que ahora se ponga como requisito la existencia previa de un reglamento que antes no había, ¿no? Un reglamento interno, quiero decir. Y lo que se ha llamado la legítima defensa privilegiada, ¿no? Que da más laxitud al ejercicio de la legítima defensa. ¿No contribuyen a generar las condiciones para un veredicto como el que hubo? Es que tú estás tratando de atribuirle como condiciones políticas a un fallo. Mira, porque los fallos... Diputado, los bien breve, no estoy tratando de atribuirle, estoy tratando de que usted no se explique. No de atribuirle. Estás usando conceptos que son más bien al análisis general y no del análisis judicial. Porque en un juicio, primero la ley Naín Retamal no establece la culpabilidad a priori de alguien, establece una presunción. Así como la presunción de inocencia. En el fondo es una presunción de inocencia establecida en caso de legítima defensa. Uh-huh. Pero no es una presunción que impida una prueba al contrario. Puede probarse perfectamente de que no hubo legítima defensa y que es lo que creo que ocurrió, que el uso de la escopeta antimotines, causando los daños de ceguera permanente al señor Gatica, es un uso evidentemente fuera de la ley, desproporcionado a la altura de lo que ocurrió. Sin embargo, la sentencia dijo que se probó que había sido reglamentario y no tenía ningún reproche que hacerle al uso del armamento por parte del policía. Y eso no tiene que ver con la ley Naín Retamal, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con las leyes generales sobre legítima defensa. Eso es lo que te quiero dar por establecido. Y que se hayan dado condiciones, mire, no se falla por condiciones, se falla por hechos. Y aquí hubo peritajes donde se probó cuál era el radio o la amplitud de los perdigones que salían de este tipo de escopeta a 5 metros, a 10 metros, a 20 metros. Hubo también medición del daño, para saber si era potencialmente letal, de la piedra, una piedra lanzada de las características que señaló Gatica, a 10 metros, 20 metros. Sí. Es decir, se probaron hechos. Esto no se decidió por leyes, se decidió por hechos equivocados, creo yo, pero de ninguna manera estas leyes fueron claras. En respecto a los reglamentos, no te olvides que la querella que presentó el Ministerio Público era contra el carabinero Crespo por apremios ilegítimos con resultados de lesiones gravísimas. Los apremios ilegítimos, en la definición del tipo penal, sí efectivamente cambió en la ley Naín Retamal y exigía que el abuso policial infringiera reglamentos. Pero la manera en que desestimó esta sentencia, la querella y también la acusación del Ministerio Público, fue porque no se habían señalado los reglamentos específicos que regulaban el uso del armamento por parte del Ministerio Público. Es decir, un tema de forma. Había una incongruencia entre la acusación y las pruebas,
y se había acompañado solamente el manual de uso de la escopeta, pero no los reglamentos específicos que la regulaban, y por eso desestimó en esta parte esta querella. Entonces ahí hay un problema que incluso uno podría cuestionar cómo ejercieron la acusación tanto el Ministerio Público como los querellantes particulares. Pero no tiene que ver con la ley, si tú te das cuenta. Tiene que ver con el juicio mismo y particularmente los hechos, y no las normas jurídicas. El modo en que se procesó en el sistema judicial lo ocurrido, no tanto desde el punto de vista de la acción del Ministerio Público como de la interpretación de los jueces. Diputado, estamos conversando con el diputado Leonardo Soto. Es bien interesante, más allá de la refriega, la polémica con el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque yo veo desde afuera que están en cuestión dos principios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo entender de la declaración de los diputados socialistas y también de la votación en la ley Naín Retamal, que ustedes reivindican esta suerte de ética de la responsabilidad, en el sentido que pertenecer a un gobierno implica apoyar al gobierno en las iniciativas que lleva a cabo y asumir los costos políticos que eso tiene, ¿no? Y que por el otro lado, otros parlamentarios, algunos del Frente Amplio, otros del Partido Comunista, han reivindicado una suerte de ética de principios en función de que hay ciertas líneas rojas que en concordancia a la conciencia personal o a los principios no se pueden cruzar aún cuando el gobierno los pida, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Porque una de las cosas que ocurrieron, diputados, en las redes sociales, es que algunos parlamentarios que votaron en contra se animaron a publicar la tabla de la votación en las redes sociales para ver quiénes tenían azul, quiénes tenían verde y quiénes tenían rojo, lo cual fue señalado por la presidenta del Partido Socialista como, comillas, la cito textual, sapeo, ¿no? Mira, la verdad que nosotros consideramos que este tipo de iniciativas político-comunicacionales, publicar a 2 años después las votaciones que cada uno tuvo en la Cámara o en el Senado, intentar separar responsabilidad y no asumir los costos políticos de una ley Naín Retamal que fue apoyada por todo el gobierno, nos parece que sin duda rompe la fraternidad y la lealtad que nos debiéramos tener como aliados, porque los hechos no fueron como aquí se señalan. Fue clave, por ejemplo, la participación de ministras comunistas en la fisonomía y la aprobación final de la ley Naín Retamal. Hoy día aparece en la tercera el acuerdo que hubo en el Senado. A ver, la ley Naín Retamal se tramitó en una semana entre 2 asesinatos de carabineros. La sargento Rita Retamal, que ocurrió una semana antes de la tramitación de esta ley, y el cabo Daniel Palma, que fue asesinado ahí en Avenida Mata por alguien en una moto, y donde el cuestionamiento general se hizo a la falta de una ley que protegiera a carabineros en materia de legítima defensa, y con las viudas de los carabineros Naín y Retamal en la galería. Y en esas condiciones el gobierno se empeñó en mejorar algunas deficiencias que tenía esta ley en materia de legítima defensa de carabineros. Antes de esta ley, cualquier carabinero que hacía uso de su arma de servicio, lo primero que ocurría muchas veces era que le quitaban el arma de servicio, lo suspendían y le harían un sumario que duraba meses, hasta que se determinara a ciencia cierta que había ocurrido. Y eso había inhibido a carabineros hasta ese momento de enfrentarse directamente, no con manifestantes, porque en el 2023 ya prácticamente no había manifestaciones, sino que precisamente con sicarios, con exponentes del crimen organizado, con narcotraficantes. Y existía la necesidad de corregir varias de estas situaciones. En esta ley Naín Retamal, que se tramitó en una semana, por ejemplo, el resultado final fue decidido en el Senado, en una negociación donde fue clave la participación de la ministra Camila Vallejos. Y yo no la cuestiono ni la demonizo, yo le agradezco que ella haya intervenido, porque le sacaron a esta ley varias aberraciones jurídicas muy grandes que se habían introducido en la Cámara. Ya, ahora... Cuando esa ley, en el Senado, el artículo 7 de esta legítima defensa de la ley Naín Retamal no tuvo ningún voto en contra en la sala del Senado, incluyendo
los votos comunistas, y el del presidente de esa época del Frente Amplio, el senador Latorre, porque era mejor que las aberraciones que tenía antes de esa votación, a tal punto que cuando llega a la Cámara en tercer trámite para su despacho final, la votó en contra el Partido Republicano. No sé si tú has visto esas votaciones. Sí. No sé si te extraña que los republicanos hayan votado en contra. La razón fue porque ellos no aceptaban que le habían sacado la derechita cobarde, en conjunto con el gobierno, las aberraciones más grandes que tenía esta ley. Es decir, esta ley pudo haber sido 1000 veces peor, y gracias a la intervención del socialismo democrático, ministras comunistas, subsecretarios y parlamentarios de izquierda del Senado, pudo haber mejorado a los niveles que hoy día la conocemos. Sí, y esta ley funciona bien frente al crimen organizado, pero claro, cuando se aplica a problemas de orden público, ahí sí, sin duda, puede mostrar bastantes límites. Hay diputado, a ver, se legisló en las condiciones que usted describe, que son condiciones subjetivamente muy complicadas. Nosotros aquí lo dijimos, el país está conmocionado, está enrabiado, está presionando al sistema político para que legisle rápido, pero esta ley es bien importante y podría hacerlo, y podría ser controversial aún más en el futuro. Analizando esto de que al fin y al cabo está claramente establecido quién le pone urgencias y suma urgencias a las cosas, esto mismo que usted describe de que se legisló en 2 semanas. Una semana, creo. Una semana. Voy a parecer general después de la batalla, pero lo dijimos aquí en la radio también. ¿No debió haberse hecho un esfuerzo mayor por contrarrestar este clima que yo sé que era asfixiante, porque aquí mismo lo dijimos con esas palabras, para poder discernir y despachar una mejor ley? Ayer, un solo dato, ayer Rodrigo Bustos lo entrevistamos de Amnistía, decía que él, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, pidieron audiencia para exponer, y que el presidente de la comisión, el senador Felipe Cas, ni siquiera les contestó los correos y las solicitudes formales. Digo, en nombre de las mismas falencias que usted acaba de escribir que tiene la ley. Bueno, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Y la verdad que los asesinatos de la carabinera Rita Olivares, captados por una cámara de televisión que mostró que llegando a un procedimiento en Quilpué la estaban prácticamente esperando y la masacraron a balazo al interior de su patrulla, más los casos de otros carabineros efectivamente asesinados por el lumpen, por el AMPA, generaron un contexto que hacía necesario, creo yo, responder de alguna otra manera. Mire, si nosotros hubiéramos dicho, mire, estamos en semana distrital, algunos se van de vacaciones en semana distrital, estamos en semana distrital y no vamos a legislar a pesar de todo esto para darle más seguridad a la policía, se habría producido una indignación muy superior contra los parlamentarios. No estaban dadas las condiciones políticas, dice usted. No. Así es. Había que enfrentar esto y habían aspectos que resolver también. Sí. No tenía mucho sentido que los carabineros se inhibieran para enfrentar el fuego cruzado de delincuentes, simplemente porque no existía ninguna norma funcional, de verdad, en materia de legítima defensa. Las policías en el mundo están habilitadas para usar su armamento de manera proporcional cuando enfrentan a delincuentes. Y en Chile no existía una norma de esta naturaleza. Sí. ¿Que pudo haber sido mejor, con más controles? Claro que sí. Pero hay otras circunstancias que muchos se olvidan y no lo dicen los que andan tratando de sacar provecho político. Éramos minoría en ambas cámaras, en las 2 comisiones de seguridad. Mire, Patricio, que cuando ese proyecto volvió en tercer trámite desde el Senado con el acuerdo final, algunos decíamos que hay que llevarla mixta para seguirla mejorando, porque ya había mejorado, se le habían sacado las aberraciones más graves. Y alguien nos dijo, oye, pero en la mixta van a estar las 2 comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, y nosotros somos minoría. Y los republicanos pueden volver a colocar las aberraciones más grandes que ya le habíamos sacado. Entonces, esas son las condiciones concretas, dice usted, claro. Diputado, eso es gobernar, ¿cachai? Sí, hacerse sí. cargo de realidades. Sí. Y no andar jugando a la pureza moral, diciendo,
diciendo yo voto de esta manera en contra y yo estoy limpio y los demás están sucios. Y te lo digo yo, que yo no voté a favor ni en la aprobación en general del proyecto, ni en particular cuando pasó con la Cámara. Yo no voté a favor. Fue uno de los pocos de mi bancada que yo no voté a favor porque esperaba que se mejorara. Y cuando llega en tercer trámite, asumiendo que si se iba mixta, que era la etapa final, podría haber vuelto a haber tenido un retroceso a las cosas que le pusieron los republicanos, decidimos por un criterio de realismo político, hay que asumir este acuerdo que se hizo en el Senado porque puede ser peor ir a la mixta. Diputado Leonardo Soto, teníamos varias preguntas más, pero bueno, es que este tema es interesante y creo que... Sí. Tiene harta arista. Tiene hartas aristas. Está el dilema político, está el tema de la situación al interior de la coalición, está el tema jurídico, por eso me valía que fuera abogado también usted para pedirle alguna opinión sobre eso. Se nos acaba el tiempo, po. Había un par de preguntas ahí que me hubiera gustado hacer, pero será la próxima. Diputado Leonardo Soto. Para la próxima, Patricio, cuando quieras. Ya pues, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, chao, chao. Ahí está el diputado Leonardo Soto dándonos su apreciación sobre estas circunstancias en las cuales se tramitó la ley Nain Retamal y luego se aprobó. También la pugna que hay, la molestia que hay, que incluso llevó al PS a suspender su participación en la coalición oficialista, y lo que va a ocurrir con el mismo caso de Gustavo Gatica, donde sostiene el diputado Soto que en su estimación puede haber errores en las querellas, en la estrategia del Ministerio Público, en el criterio de los jueces, pero se entiende de sus palabras que él estima que todo aquello se podría revertir en instancias superiores. Veremos. 8:34, breve alto, y a la vuelta a nuestro panel de conversación.